inicio oficialmente a este encuentro con el profesor Reni Pacheco, quien nos está acompañando el día de hoy para abordar el tema de neurociencias. Vamos a hablar un poco sobre el tema del día de hoy. Tiene como título Creatividad y Cerebro, mitos y verdades desde las neurociencias. Vamos a atender distintos neuromitos, por así decirlo, en donde el principal es la creatividad depende del hemisferio derecho o izquierdo. Vamos a hablar sobre la creatividad y sobre el cerebro, en donde vamos a abordar durante esta masterclass o este seminario un vistazo sobre este cerebro creativo, el impacto evolutivo de esta capacidad en el ser humano, cuáles son a la luz de la neurociencia actual las estructuras y los procesos cerebrales que resultan clave en las respuestas creativas, y también vamos a plantearnos algunas estrategias para entrenar y fortalecer nuestra creatividad. Vamos a toparnos con 5 tópicos: la definición de la creatividad, los neuromitos sobre la creatividad, los sistemas cerebrales claves en el proceso creativo, cómo fortalecer la creatividad, junto a Reni Pacheco, CEO oficial de Neurovita. Ya nosotros lo tuvimos oficialmente en nuestras redes sociales también, junto al rector de Universidad ISEP, Rodrigo Riaño, en donde él estuvo abordando también una clase o la primera edición de la clase a través de nuestra cuenta en Instagram, y hoy nos está acompañando desde este momento para abordar de lleno este tema que acabamos de brindarle la introducción. Buenas noches, señor Reni. ¿Está totalmente preparado para brindarnos esta masterclass? Hola, hola. Sí, yo, bueno, encantadísimo de acompañarles la noche de hoy y de que podamos compartir, de que podamos conversar un poco de manera relajada y distendida sobre algunos tópicos de principios de la neurociencia, la función del cerebro y de cómo podemos aplicar algunas cosas interesantes en nuestra vida diaria. Tal es el caso de un tema que es muy apasionante y que es muy interesante para la gente, como es la creatividad. Así es. Bueno, entonces yo voy a apagar por acá el micrófono para darle paso oficialmente a usted a esta masterclass, y los invitamos a ustedes a que a través del chat pueden ir dejando cada una de sus preguntas, de sus interrogantes, para que nosotros a lo largo de esta masterclass entonces podamos apoyar a Reni Pacheco para brindarle estas respuestas. Ok, con el permiso de todos voy a compartir la pantalla, luego ustedes me confirman si se está compartiendo correctamente. Perfecto, necesito que se me dé acceso como coanfitrión para poder compartir la pantalla. Listo. Listo, ok, perfecto. Aquí vamos. Ok, ustedes me confirman si están todos viendo la presentación. Sí, se ve todo perfecto. Listo. Bueno, como les decía, para mí esto es un placer. Digamos que el propósito del proyecto Neurovita, que es un proyecto básicamente de divulgación, es acercar las neurociencias de una manera sencilla, práctica, útil a las personas. Sabemos que la ciencia avanza de manera vertiginosa, que a diario tenemos cientos de nuevos estudios en todas las áreas de la ciencia, y en particular para lo que nos interesa en el campo de las neurociencias. Sin embargo, no todo lo que está publicado en las revistas es fácil de digerir para el público general, y una de las cosas que a mí me encanta es poder, pues, masticarlo, predigerirlo y mostrárselo a las personas de una manera sencilla. Y creo que este tema que decidimos aportarles el día de hoy es un tema fascinante, interesante para todas las personas, interesante para quienes trabajan en educación, quienes trabajan en innovación, quienes son emprendedores, quienes trabajan con equipos, quienes trabajan en el área de gerencia, ¿no? Que es el tema de la creatividad. Y quisiera que quisiéramos eso, un vistazo, un paseo sobre algunas cosas interesantes desde las neurociencias que nos ayuden a comprender qué es la creatividad, cuáles, cuáles son los procesos, digamos, principales o interesantes que están detrás de la creatividad y que ocurren en nuestro tejido nervioso, en nuestro encéfalo, en nuestro cerebro, y inclusive podemos llegar tal vez a algunas novedades de lo que estudios recientes nos dicen sobre la creatividad, y algunos ejercicios o algunas actividades
que están más o menos comprobadas que nos pueden ayudar a potenciar nuestras propias capacidades creativas. Entonces, bueno, esto va a ser en principio un seminario, una masterclass bastante corto, pero sí espero que les deje la inquietud y las ganas inclusive de indagar más sobre este tema, y las dudas, que me encantan que hayan dudas, pues la idea es que mientras estamos en la masterclass puedan escribirlas, puedan irlas colocando en el chat para al final discutirlas, y espero que al final también tengamos la oportunidad, los organizadores nos dirán si tenemos la oportunidad para conversar. ¿Ok? Vamos a comenzar básicamente con lo que sería una definición general, amplia, sobre creatividad. Y ojo que esto parece algo sencillo, pero no es tan sencillo, porque de hecho los especialistas de estos temas no se ponen totalmente de acuerdo sobre qué es la creatividad. Dependiendo del enfoque que uno busque, dependiendo del marco teórico que uno utilice, la creatividad puede tener una u otra definición. Pero una definición que es bastante útil y general, extraída de un libro reciente que habla justamente sobre neurociencia y la creatividad, es este que tenemos acá. Aquí tenemos una definición bastante sencilla que nos dice que la creatividad sería ese proceso cerebral en el cual se crea algo nuevo y diferente que resulta útil y práctico para un conjunto de personas. Entonces, algunos de los elementos claves que están detrás de esta definición de creatividad es el hecho de que aporte una visión novedosa, diferente, no igual a lo que pensamos de algo previamente. Y normalmente lleva consigo asociaciones. Y esto es interesante porque la creatividad no surge desde cero, la creatividad surge de construir y de armar de manera diferente a partir de bloques de construcción, si lo queremos decir así, que tenemos previamente. Es decir, que nuestros aprendizajes previos son clave y son importantes para nuestro proceso creativo. ¿Ok? Este texto que les coloco aquí como referencia, pues me pareció muy interesante, es bastante reciente, tiene muy poco tiempo de haber salido, se llama Potencia de la creatividad de la mano de la neurociencia, y justamente allí se aborda este tema y lo aborda un neurocientífico que trabaja específicamente con estudios sobre cómo ocurre el proceso creativo en el ser humano. Pero desde el principio comenzamos con mencionando que pueden haber algunos mitos sobre lo que se considera de la creatividad por allí, y en realidad los neuromitos están en todas las áreas de la neurociencia. Los neuromitos, ¿qué son esos neuromitos? Para mí los neuromitos son esas creencias o esas supuestas verdades muy difundidas entre las personas sobre cómo funciona nuestro cerebro, pero que no tienen un asidero científico o que han sido modificados en el tiempo y no se han actualizado correctamente. Entonces son creencias sobre la función del cerebro que se toman como ciertas y que, ya va, si uno de verdad contrasta con la información actual de la neurociencia, pues no es tan así, no siempre son tan ciertas. Cosas que entran dentro de los neuromitos más difundidos. Cuando nos dicen, por ejemplo, que lo dicen muchas películas, que lo dicen muchas charlas, que lo dicen muchos ponentes por allí, porque nosotros solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. Imagínate qué podríamos hacer si usáramos más de nuestra capacidad cerebral. Realmente usamos solamente el 10% de nuestro cerebro, eso de por sí es un mito, y no voy a entrar en el por qué es un neuromito en este momento porque no es nuestro tema actual, pero sí que está bastante difundido. Igual que, por ejemplo, el pensar que tenemos más de un cerebro, que tenemos dos cerebros, que el sistema entérico digestivo puede considerarse un segundo cerebro. Bueno, eso tiene muchos matices, pero si uno lo toma de la manera más formal y más estricta, difícilmente podría decir que el sistema entérico es un segundo cerebro. Un mito muy difundido y muy poderoso en áreas como la educación, en áreas como el neuromarketing, cuando se dan las bases teóricas del neuromarketing, es que muchas instituciones y muchos centros siguen hablando del cerebro triuno, de que tenemos un cerebro reptil, un cerebro emocional o mamífero, una neocorteza y un cerebro racional,
y que ellos más o menos trabajan de manera independiente. Eso también es un neuromito. En lo que respecta a la creatividad, que es el tema actual, hay un neuromito muy difundido y es el que quiero mencionarles el día de hoy. Esa imagen que ustedes tienen allí, si ustedes colocan creatividad y cerebro en internet y buscan imágenes, van a tener miles de imágenes de este tipo, porque este es un neuromito muy difundido. El hecho de que tenemos un hemisferio cerebral que se centra de donde surge la creatividad, por ejemplo, y otro hemisferio cerebral donde se codifica y donde se generan nuestros pensamientos racionales. Entonces, que yo tengo un hemisferio lógico y matemático y que yo tengo un hemisferio creativo, artístico, sensible, eso todos los hemos escuchado de alguna manera. De hecho, hay quien te puede vender un curso hablando de que con este curso vas a activar y a entrenar a tu hemisferio derecho para que te conectes con tus pensamientos más creativos. Y eso, de por sí, cuando nos están diciendo, está basado en un mito. En un mito porque realmente la neurociencia actual no nos dice que exista una dominancia hemisférica que explique el que una persona sea más creativa o más racional. Esa es una mala interpretación de los resultados de la neurociencia de las décadas pasadas y hoy por hoy está bastante descartado entre las áreas y los investigadores que trabajan en estos temas. Estoy escuchando una especie de feedback constante, no sé si alguien tiene abierto el micrófono, si pueden revísenlo para que lo cierren y así no nos interrumpimos, ¿ok? Entonces, ojo con eso. El hecho de que nosotros nos digan que existe un hemisferio creativo encargado de la creatividad y que si activamos más ese hemisferio, pues podemos ser más creativos, es realmente un mito. ¿Por qué es un mito? Básicamente, es un mito porque lo cierto es que mientras más estudiamos el tejido nervioso, más estudiamos al cerebro, más escaneamos la actividad cerebral con el cerebro funcionando y ejecutando acciones en un momento dado, más vemos, más se va encontrando en los estudios que son múltiples las áreas del cerebro que tienen que integrarse en simultáneo para cualquier función. Para casi cualquier función, nosotros activamos múltiples áreas cerebrales. Hiperlocalizar la actividad, hiperlocalizar las funciones del cerebro, siempre nos va llevando a un callejón sin salida donde comienzan a fallar bueno, las proyecciones, los modelos y las teorías que se van planteando. Lo cierto es que hasta en funciones bastante sencillas, muchas áreas de nuestras cortezas, en muchas áreas de nuestro cerebro, en muchas estructuras de nuestro cerebro, funcionan a la vez de manera integrada, de manera asociada para generar de manera emergente la actividad cerebral. Y si eso es cierto para funciones sencillas, créanme que es muy cierto, realmente muy cierto para la creatividad. Porque la creatividad es justamente una de esas funciones complejas que requieren la actividad coordinada de múltiples áreas cerebrales de ambos hemisferios en simultáneo. Los hemisferios no trabajan de manera independiente. Cada actividad de un hemisferio tiene una contraparte y tiene actividad que fluye en una dirección y en otra entre los hemisferios. Recuerden, por ejemplo, que cuando se estudió la especialización hemisférica de algunas funciones particulares, que es, por ejemplo, el tipo de estudio que le permitió a Sperry tener un premio Nobel, se hizo nada más y nada menos que en humanos que por una patología obligatoriamente fue necesario escindir, separar la actividad de los dos hemisferios. Por tanto, por ejemplo, las conexiones del cuerpo calloso. Es decir, esa especialización de un hemisferio u otro surge originalmente, cuando se estudió, surgió originalmente de un sistema que estaba obligado de manera patológica, de manera artificial, a trabajar prácticamente de manera independiente los hemisferios. Pero nosotros, el resto de los seres humanos, la inmensa mayoría de los seres humanos, no trabajamos con los hemisferios por separado. Tenemos justamente esas autopistas de información masivas que unen la actividad de ambos hemisferios y que hace y determina que cuando ocurre actividad en un hemisferio, también hay actividad en el otro hemisferio, hay respuestas, hay retroalimentaciones, hay asociaciones, hay procesos que requieren de múltiples áreas.
Solamente como un ejemplo para dejar esta idea clara, quiero traerles esta imagen, que es de un estudio bastante reciente, del 2020, donde se está estudiando, ya lo vamos a ver más adelante, pero se está estudiando la importancia de los sistemas de recompensa durante el proceso creativo. Lo que quiero que vean y quiero destacar es la imagen de la derecha. ¿Por qué? Porque esta imagen, resumen, modela, muestra cómo es la carga de actividad de ondas gamma en las cortezas cerebrales de una persona que está teniendo un momento de creatividad, que está generando un descubrimiento creativo. Y lo que ustedes ven en esa imagen de la derecha es grandísimas áreas de las cortezas de ambos hemisferios encendidos, activos, generando actividad gamma, en este caso, en este estudio en particular, en simultáneo. Si fuese cierto que solamente un hemisferio es el responsable de generar la actividad creativa, pues yo debería ver solamente actividad gamma, si eso es lo que se está estudiando, solamente en uno de los hemisferios, en este caso en el hemisferio derecho, y no es así. Lo que se ve en realidad es múltiples áreas, amplísimas áreas de nuestras cortezas activándose en simultáneo, de ambos hemisferios a la vez. Así que cuando alguien les quiere explicar algo sobre el cerebro y la creatividad, hablando sobre la dominancia hemisférica, sobre la actividad del hemisferio derecho, pues posiblemente estamos encontrando información que no está del todo actualizada. Y ese es uno de los mensajes que quería dejarles el día de hoy. Básicamente que hay que actualizarnos y hay que seguir de la mano y escuchando lo que nos va planteando la neurociencia sobre la función de nuestro cerebro y que muchas de las cosas que venimos creyendo y que leemos por allí ni siquiera están actualizadas adecuadamente. Así que mucho cuidado con los neuromitos, ¿ok? Ahora bien, si esto de la dominancia hemisférica o del hemisferio derecho como hemisferio protagonista de la creatividad es un mito, lo que sí me gustaría dejarles también es algunos hechos, algunos principios que sí estén más acordes con lo que los estudios más recientes de psicología experimental, de neurociencia nos vienen diciendo. Por eso quiero que hablemos un ratito sobre algunos neurofacts, llamémoslo así, algunos hechos, hechos neurocientíficos sobre la creatividad. ¿Ok? Vamos a comenzar. Un principio interesante, basado en algunos modelos y algunos estudios muy recientes, como este estudio del 2015, que les coloco acá, nos plantean que desde lo fisiológico e inclusive desde la evolución, desde el evolutivo, desde la evolución de nuestro cerebro, es muy posible que los pensamientos pesimistas sean motores más poderosos y más efectivos para los procesos creativos que el exceso de optimismo. Y esto es interesante, porque uno podría asociar la creatividad con un optimismo exacerbado, con emociones positivas como la alegría, como la euforia, pero ciertamente la creatividad tiene que tener un fin adaptativo, un fin desde lo biológico que permitió que nuestro tejido cerebral, digamos, fijara ese tipo de conductas en nuestro cerebro. ¿Ok? Y esto es interesante porque a mí mi carrera base es biología. Yo soy neurocientífico, pero inicialmente soy licenciado en biología. Entonces todo lo que tiene que ver con evolución, selección natural me encanta. Y ver al ser humano como una especie que evolucionó y que a partir de esa evolución puedo comprender algunos de sus procesos fisiológicos es algo que me apasiona. Entonces el tema de que nuestra evolución haya determinado que los pensamientos pesimistas sean más efectivos para procesos creativos que los optimistas, tiene su razón de ser. Y es que la creatividad nos permite ver las cosas de otro punto de vista, generar asociaciones que antes no existían, buscar soluciones de una manera diferente, de una manera creativa, valga la redundancia. Pero ¿soluciones a qué? Soluciones a problemas reales. Si yo estoy con un excesivo optimismo, si yo estoy alegre constantemente, si no tengo problemas que me estén martirizando o problemas que me estén complicando la situación de mi vida en un momento dado, no tengo una necesidad tan poderosa de ser creativo.
En cambio, el hecho de tener obstáculos que salvar, el hecho de tener situaciones que mejorar, el hecho de tener que movernos, que buscar soluciones, es el motor principal que podría tener un individuo hoy en día o un individuo hace 100.000 años para generar una respuesta creativa. Entonces, esa asociación entre la necesidad de buscar una solución porque la proyección que hago hacia el futuro es negativa, es pesimista y debo cambiar algo si no quiero sufrir, si no quiero ser lastimado, si no quiero perder cosas que son útiles para mí, tiene sentido que sean clave, que sean poderosas para generar respuestas creativas y conductas creativas en el ser humano. Por otro punto, a otro nivel, también es cierto que múltiples estudios han encontrado una relación, digamos, una especie de correlación entre la presencia de ondas corticales, de ondas eléctricas en nuestras cortezas, ondas lentas de tipo las ondas alfa o las ondas teta, no tan asociadas con el foco, la concentración y la actividad enfocada en un momento dado, sino más presentes o más comunes o más típicas de estados como, por ejemplo, el sueño ligero, que es cuando más se presentan este tipo de ondas lentas en nuestras cortezas y que migran de un lado a otro y por grandes áreas de nuestras cortezas cerebrales, en estados de relajación, en estados cercanos, por ejemplo, a la meditación o a la ensoñación o a la imaginación activa, cuando yo estoy relajado y estoy comenzando a imaginar cosas, a visualizar cosas. En esos estados de relajación, en los que estoy imaginando cosas o que estoy respirando de una manera particular y me estoy relajando, suelen aparecer este tipo de ondas lentas en nuestro cerebro. Y lo interesante es que los diversos estudios que van surgiendo en esta área tienden a encontrar que este tipo de ondas son abundantes o hay una alta correlación de la presencia de este tipo de ondas con los momentos de más creatividad o con la aparición de pensamientos creativos. Esto es interesante porque dentro de un pasito o dos pasitos vamos a estar hablando de la necesidad de relajarnos o de la necesidad de divagar o de la necesidad de no hacer nada en un momento dado para promover la creatividad. Y esto que estamos comentando en este punto va en esa dirección. Cuando yo entro en estados de relajación, de imaginación activa, de ensoñación, de aburrimiento, si quieren, en esos estados es más probable que se generen el tipo de ondas con frecuencias de ondas cerebrales que suelen ser asociados a los momentos de alta creatividad. Justamente, yendo al punto anterior, como les decía, está todo concatenado. Hoy por hoy ya hay abundante bibliografía, abundantes estudios que nos plantean que para que se dé un proceso creativo, bueno, la creatividad es un proceso complejo, eso no podemos negarlo. Es un proceso complejo, es un proceso que es difícil de estudiar, que requiere inclusive ponerse de acuerdo en la definición y en qué voy a llamar creatividad y cómo se mide la creatividad para poder estudiarlo, y no es tan fácil. Es mucho más difícil estudiar la creatividad que estudiar cuáles son las señales neuronales que determinan que yo pueda cerrar la mano, por ejemplo. O sea, eso es algo que yo puedo hacer una relación más o menos directa entre grupos de neuronas de mi cerebro y el movimiento muscular y la actividad de los músculos. Pero la creatividad es un proceso bastante más complejo. Ese proceso complejo requiere de múltiples redes cerebrales. No hay una sola red que determine la existencia, la aparición de respuestas creativas. Pero sí es verdad que hay múltiples redes que están involucradas y cada vez más conocemos de algunas de esas redes. En particular, en los últimos años, en las últimas muy pocas décadas, en la última década, se ha estado hablando mucho en los estudios sobre la red neuronal por defecto, Default Mode Network, por sus siglas en inglés, okay, el DMN. Okay. ¿Qué es esta red? Esta red es la actividad que yo puedo
obtener de la asociación de actividad de múltiples áreas cerebrales. No son muchas, pero sí abarcan áreas importantes en nuestro cerebro. Áreas cerebrales como la corteza prefrontal ventromedial. Allí abajo tiene un esquema donde están más o menos el conectoma de estas áreas que estamos comentando, la corteza cingulada, la corteza cingulada tanto posterior como la corteza cingulada lateral. ¿Ok? ¿Qué tiene interesante esta red? Bueno, resulta que esta red hace no mucho tiempo no se conocía. No se conocía que trabajaba en conjunto y qué función podía tener. Pero lo cierto es que con experimentos de imagen, de otro tipo de experimentos donde la gente está, por ejemplo, sacando cálculos, escuchando música, dando respuestas, están haciendo cosas de alto enfoque, mientras estaban las personas, el voluntario metido en el equipo que está generando la imagen cerebral. Mientras esperaba la orden de lo que tenían que hacer, las personas estaban allí un poco aburridas y su mente estaba divagando. Y resulta que los investigadores encontraron que siempre, que muy a menudo, que con una alta probabilidad, cuando una persona no estaba pensando en nada particular, cuando su mente estaba divagando, se activaban las mismas regiones de su cerebro, que son estas estructuras que acabamos de mencionar y que en conjunto se les conoce como la red neuronal por defecto. Es decir, si yo le digo a una persona que saque un cálculo complejo, si yo le digo a una persona que lea un texto y lo interprete, se activan otras regiones y otras redes. Pero si yo la dejo que divague, que piense libremente, que no se enfoque en nada en particular, ¡pum! De manera misteriosa se activaba siempre la misma red, y es esta red neuronal por defecto. Es decir, que para los investigadores esta red neuronal por defecto comenzó a aparecer como la red, por eso es el nombre de por defecto, porque es la red que se activa cuando no estamos haciendo nada en particular, cuando nuestro cerebro está divagando. Lo interesante es que una vez que los investigadores notaron que esa red siempre se activaba en esas condiciones, si interrumpían a la persona y le preguntaban, ¿qué estabas pensando justo en ese momento? Pues muy a menudo las personas están pensando en escenarios futuros, o están rememorando recuerdos lejanos, o están pensando en cómo van a llegar al trabajo mañana. Es decir, están planteándose escenarios, están haciendo simulaciones. Pues bien, una vez que las investigaciones comenzaron a plantear sobre lo interesante de esta red neuronal por defecto, comenzaron a aparecer asociaciones entre la actividad de la red neuronal por defecto y la creatividad y los procesos creativos. Es decir, esos momentos de eureka, esos momentos de grandes descubrimientos, asociaciones de ideas, suelen ocurrir cuando se activa la red neuronal por defecto, que a su vez está asociada con nuestra mente divagante. ¿Esto tiene sentido? ¿Se parece a algo que nosotros hayamos vivido en nuestro día a día? Yo diría que sí, porque, a ver, ¿cuántos de nosotros hemos tenido una idea interesante, creativa, una solución que estábamos esperando y que no nos llegaba cuando nos estamos bañando? O cuando vamos caminando por el parque distraído, o cuando estamos sencillamente sentados en el sofá sin hacer nada. Es decir, ciertamente en nuestro día a día, si lo pensamos un poco, podemos ver que muchas veces el momento eureka, el momento creativo, el momento de la chispa, el momento en el que se prende el bombillo, ocurre en un momento en el que nuestra mente no está enfocada en nada en particular. Y estamos como en automático, estamos como en piloto automático, estamos divagando. Entonces, ojo con eso, porque ya hoy por hoy aparece como un hecho que la actividad de la red neuronal por defecto puede ser clave en los procesos creativos del cerebro humano. Exactamente en este sentido, hay muchos especialistas al día de hoy que nos dicen que para la creatividad, el hecho de aburrirnos puede ser bueno. Y esto aplica para adultos y aplica para niños, pero ojo, es interesante porque podemos pensar inclusive en nuestro chamo. Un chamo que está todo el día frente a una computadora o frente a una pantalla o haciendo solamente actividades extracurriculares constantemente y que no se aburre y que ante el más mínimo atisbo de aburrimiento le dan el teléfono para que juegue o para que revise cosas, no se le está dando la oportunidad de aburrirse. Y resulta que para los especialistas, aburrirse es importante para estar con nosotros mismos, para estar ensimismados, para no hacer nada
Y en ese momento en el que no hacemos nada, es más probable que aparezcan asociaciones y que podamos conectar ideas de manera creativa. Es decir, que la creatividad puede beneficiarse del hecho de que estemos aburridos. Y ahora además tenemos una base fisiológica para eso, y es que cuando estamos aburridos, nuestra mente está divagando, y cuando nuestra mente está divagando, está activando la red neuronal por defecto, y en esas condiciones es más probable que genere asociaciones y que aparezcan ideas creativas. Finalmente, en esta parte, quiero además mencionarles que estudios recientes nos dicen algo que a mí me parecía sorprendente, por un lado, pero también muy lógico por otro, en otro sentido. Y es que hoy por hoy sabemos que existen mecanismos de premiación, de recompensa de las conductas o de las ideas creativas. Es decir, la creatividad aparece como una función muy particular, muy asociada al ser humano. Pero cómo la creatividad se ha fijado en nuestro cerebro. Normalmente, si nos ponemos a reflexionar, siempre que nosotros sentimos placer, siempre que el cerebro nos da una recompensa, lo que busca el sistema, lo que fija el sistema a través de esa respuesta, es que nosotros aumentemos la probabilidad de repetir esa conducta. El placer busca que nosotros repitamos la conducta. Nosotros sentimos placer cuando tenemos relaciones sexuales porque eso hace que nosotros queramos repetirlo. Nosotros sentimos placer cuando tenemos hambre y comemos porque eso hace que busquemos comida y que repitamos la búsqueda de comida. Si el cerebro quiere que el ser humano, o sea, si para el cerebro es útil que el ser humano sea creativo, es lógico que tenga mecanismos para premiar y para generar placer al momento de que seamos creativos. Y estos estudios recientes, de hecho, lograron evidenciar que justo antes de que una persona tenga un pensamiento creativo, se logra observar, se logra registrar la activación de circuitos asociados a la recompensa, de circuitos asociados al placer en el cerebro humano. Es decir, ahora tenemos ese vínculo que antes no habíamos demostrado, y es que cuando tenemos una respuesta creativa, sentimos placer y activamos los circuitos de recompensa. De hecho, podemos ir más allá y decir que se activan circuitos dopaminérgicos, circuitos que utilizan dopamina como neurotransmisor, que muy a menudo están asociados con los circuitos de recompensa y de placer. Eso está ocurriendo en nuestro cerebro. Y de esa manera, para los investigadores, ese es el mecanismo, digamos, evolutivo con el cual puede haberse fijado las conductas creativas. El hecho de que yo, al tener una respuesta creativa, genere placer, permite que nosotros como individuos repitamos, incluso nos entrenemos para ser cada vez más creativos. En estas pinceladas sobre la creatividad y algunos hechos y algunas investigaciones recientes, obviamente una de las cosas que yo sé que nos interesaría a todos es cómo operativizar esto, cómo aprovechar estos principios para potenciar nuestra creatividad, para estimular la creatividad de nuestros equipos de trabajo y cosas por el estilo. Entonces quiero dedicar estos últimos minuticos en hablar de manera muy somera de algunos principios reales, naturales, demostrados, que pueden ayudarnos a potenciar nuestra creatividad. Y eso nos va a llevar básicamente a otro mito pequeño, un neuromito pequeño, que también está por allí sobre la creatividad y que vamos a darlo como un bono. Y el mito al que hacemos referencia es a la idea, más o menos instaurada, no en todos, pero sí en muchos, de que hay personas, o sea, que la creatividad es algo con lo que se nace, que hay personas que son per se creativas y hay personas que son muy poco creativas. Sí es cierto que desde la genética, desde nuestras características individuales, pueden haber diferencias en la facilidad con la que una persona llega o no a una respuesta creativa. Pero también es cierto que en el cerebro todo puede ser practicado y mejorado. Eso es lo que llamamos básicamente la neuroplasticidad, nuestra capacidad de adaptación y de cambio constante.
Y vaya que en eso nuestro cerebro es muy poderoso. Y nunca, nunca perdemos la capacidad de mejorar con el entrenamiento y con la estimulación correcta. Entonces, siendo la creatividad una función cognitiva, como cualquier otra función cognitiva, puede mejorarse, puede entrenarse, puede optimizarse. Así que esa es la buena noticia. Desmontemos el mito de que si yo no soy creativo, siempre, toda mi vida voy a ser así de malo en la creatividad. No, si tú quieres ser más creativo, tú puedes entrenarte, puedes hacer cosas que faciliten esos procesos creativos y cada vez que lo haces, mejoras en esa función y cada vez, obviamente, te puedes hacer más creativo. Es posible en las personas, es posible en los equipos. Todos podemos ser más creativos. ¿Cómo? Bueno, solamente quiero dejarles algunos principios muy sencillos, pero que todos podemos utilizar. Lo primero, aprender cosas nuevas y probar cosas nuevas. Visitar sitios que no conoces. Leer textos de un tipo que nunca has leído antes. Escuchar música que no conocías antes. Cada vez que nosotros aprendemos o vemos algo nuevo, aumentamos el número de ladrillos de construcción de nuestros pensamientos. Y es que, como decíamos al principio, la creatividad requiere de nuestras memorias, requiere de las cosas que hemos construido mentalmente en el pasado y que en un momento dado podemos asociarlas de una manera especial. Pero mientras más ladrillos, mientras más memorias, mientras más tipo de cosas diferentes yo sepa, más posible es que yo tenga una idea creativa, porque tengo más elementos que puedo asociar. Así que usted quiere ser más creativo, pues sencillamente, si siempre lee novelas, no, esta vez lea un libro histórico. Si siempre lee sobre filosofía, ¿no? Ahora, ¿qué tal si intentamos un poco de poesía? Si siempre te gusta ir a locales dentro de una ciudad, ¿qué te parece si ahora haces paseos por el campo? Es decir, cada vez que haces algo diferente, cada vez que aprendes y desarrollas un hobby diferente, estás adquiriendo nuevas destrezas que más adelante, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, tu cerebro puede utilizar para ser más creativo. Otra cosa que podemos hacer para ejercitar nuestra creatividad, pues es escribir tus ideas. Escribir, cuando tienes una idea, el hecho de escribirla nos ayuda a grabarlas con más potencia. Pero además, más adelante, si yo las tengo todas reunidas en un sitio, revisar esas ideas pasadas puede ayudarme a encontrar en esas ideas algo que asociar con algo que me está pasando en el presente. Y de allí puede salir una propuesta creativa. ¿Ok? En la misma línea, leer sobre temas que no conoces es un potente aliciente para potenciar la creatividad. Sencillamente, a riesgo. Leer sobre un tipo de arte que no conocíamos, leer sobre un tipo de análisis que no conocíamos, de un movimiento político que no conocíamos, de un país que ni siquiera sabíamos, de una cultura de la que jamás hemos leído. Todos esos elementos nos pueden ayudar. Una cosa sencilla y bien divertida que podemos hacer es ejercitar activamente, voluntariamente, el hecho de tratar de ver las cosas desde ángulos diferentes, desde puntos de vista diferentes. Desde que comenzamos esta charla, yo estaba mostrando imágenes que a mí me parecen muy creativas. Y bueno, esas imágenes son directamente una invitación a ver las cosas de la ciudad de una manera diferente. Por ejemplo, en este caso, esta estación de metro o salida de un teatro o algo similar, en realidad parece que tuviese cuatro patas y si yo colocase la cabeza de un león en un extremo, perfectamente tendría un león. Eso es ver algo de manera diferente. Lo mismo que nos pasa cuando hemos estado recostados en el césped y hemos logrado ver imágenes en las nubes. Ese ejercicio de tratar de ver imágenes en la nube, de ver imágenes en el bosque, de ver un estacionamiento lleno de carros de una manera diferente, es un ejercicio activo de creatividad. Y recuerda lo que vimos, por plasticidad neuronal, cada vez que yo lo hago, genero nuevas conexiones, fortalezco nuevas conexiones o fortalezco conexiones preexistentes en mi circuito que me permiten que la siguiente vez que yo lo intente lo haga con más facilidad. Y mi cerebro aprende a ver las cosas de un punto de vista diferente, que es algo que es un requisito más o menos necesario para tener un pensamiento creativo.
Y ya que estamos hablando de ver imágenes en las nubes, pues una cosa más que podemos hacer es activar nuestro pensamiento de niño. Y es que para un niño, una lata puede ser una nave espacial. Para un niño, un papel arrugado puede ser una pelota. Para un niño, un lápiz puede ser un mundo de fantasía o una espada para luchar contra un monstruo. Es decir, los niños tienen una facilidad extraordinaria para ver los objetos o las situaciones de un punto de vista diferente. Y eso obviamente entra dentro de nuestra definición de creatividad. Y eso es muy bonito. Pero resulta que nosotros a medida que crecemos, maduramos, adquirimos cultura, vamos aprendiendo lo que es y lo que no es, lo que puede ser y lo que no puede ser. Y eso también está entrenado en nuestro cerebro. Es decir, una nube es una nube, un lápiz es un lápiz, no es otra cosa. Y eso lo aprendemos en el día a día. Pero cuando nosotros queramos tener un pensamiento creativo, uno de los ejercicios que vamos a hacer es imaginarnos cómo vería yo esto si fuese un niño. Solamente hazte esa pregunta, piénsalo. ¿Cómo vería yo, si yo fuese un niño, qué significarían estas palabras? Si yo fuese un niño, ¿qué vería en esta fotografía? Si yo fuese un niño, ¿qué podría ser esa botella? Cada vez que te haces esa pregunta, el hecho de que digas, si yo fuese un niño, te quita la limitación de ser objetivo adulto y te permite ver cosas insospechadas en las cosas comunes de la vida. Y eso obviamente puede facilitarnos los procesos creativos. Así que no tiene nada de malo, podemos activar nuestro pensamiento de niños para ayudarnos a ser más creativos. Finalmente, una herramienta poderosa, muy alineada con lo que hemos estado hablando hasta este punto, que nos ayuda a potenciar, nos facilita la aparición de pensamientos creativos, es el hecho de tener momentos que algunos expertos llaman, o algunos escritores llaman, momentos de no tiempo. ¿Qué es un momento de no tiempo? Un momento en el cual no estás haciendo nada en particular. Un momento, un poco como decíamos hace un rato, un momento para aburrirse. Un momento que dejemos 15 minutos, 20 minutos al día, donde no tengamos que fregar los trastes, enviar un correo, responder un teléfono, ver las redes sociales, limpiar el carro. O sea, un momento en el que no tengamos que hacer nada en particular, sencillamente tener la oportunidad de distraernos y de divagar, de pensar, de reflexionar libremente sobre las cosas de nuestra vida. Eso, que parece tan sencillo, es una herramienta poderosa para el pensamiento creativo. Y sí es cierto que personas muy geniales, innovadores muy poderosos, empresarios enfocados en la innovación y muy exitosos, utilizan esto como herramienta. Crean y, y respetan periodos particulares de su día para no hacer nada. ¿Okay? Momentos individuales que te alejen de las demandas del día a día. ¿Qué sería eso? Momentos planificados por nosotros en los que no tenemos nada que hacer y en los que nos permitimos divagar. Si son momentos en los que nos permitimos divagar, son momentos en los que estimulamos la activación de nuestra conocida red neuronal por defecto, que también podemos llamarla la red de nuestra imaginación si quieren, y en esos momentos nos damos la oportunidad de reducir la red ejecutiva, la red que nos acompaña cuando estamos enfocados haciendo algo específico, ¿ok? Si yo tengo más de esos momentos, es más probable que activando la red neuronal por defecto, mis pensamientos generen asociaciones y esas asociaciones me permitan generar actividad creativa. Entonces, como estamos viendo, es posible potenciar la creatividad con oportunidades, con ejercicios, con herramientas muy sencillitas y las neurociencias y la biología del cerebro me pueden ayudar a comprender la creatividad como proceso cerebral, pero también
a mejorar la creatividad en nuestras vidas y ayudarnos a ser más creativos nosotros y también ayudar a nuestros equipos a ser más creativos. Para mí ha sido un placer tremendo acompañarlos el día de hoy. Yo espero que esta corta tertulia les genere curiosidad, les active la creatividad y les sea útil para acercar ese mensaje de que desde la neurociencia podemos apoyarnos y podemos mejorar nuestras vidas y podemos aportar a nuestras vidas de una manera sencilla. Voy a cerrar la presentación para que podamos conversar y, bueno, y escuchar si hay dudas y conversar sabroso, que eso tanto me gusta, ¿ok? Sí, muy interesante la conversación. Por acá le damos la bienvenida a nuestro rector Rodrigo Riaño, quien también estuvo escuchándolo por acá. Vamos a dejar que brinde sus palabras, que brinde los comentarios de acuerdo a la masterclass, mientras vamos revisando cada una de las preguntas que llegaron a lo largo de toda su ponencia. Vaya, si Gracias, hubo Ismael. preguntas Bueno, no, entonces. Reni, saludarte y de verdad, pues mil gracias por el repasón que te hiciste hoy con el tema de cerebro y creatividad. Muy importante los puntos que tocaste acerca de los neuromitos ahí empezando, que eso creo que a la gente que está conectada, pues es algo que le llama mucho la atención, digamos que partir de eso que es vital y pues ir reconociendo, ¿no? Es decir, ese tema de los neuromitos, pues porque sin duda estamos cargados en este contexto de la creatividad bastante, en el contexto de la educación muchísimo. Conozco colegios que cambiaron su modelo pedagógico y tienen todavía el modelo pedagógico basado en estilos de aprendizaje y cosas así de este tipo que son pues también neuromitos. Entonces pues genial escucharte y poder pues también abordar todos estos temas relacionados con la creatividad. Genial y tener la buena noticia para todos de todos podemos seguir trabajando la creatividad porque es una cuestión que se puede ejercitar, que se puede trabajar, que podemos de seguirla desarrollando. Entonces, pues agradecerte, antes de darle el espacio a Ismael que nos ayude con las preguntas, agradecerte y pues como siempre sabes que eres parte de esta familia, quiero que aquí públicamente, pues con los que estamos reunidos, que seguramente nos interesa a todos mucho el tema, pues invitar a que de pronto pensemos que más adelante podemos tener un diplomado específico donde abordemos muchos temas de neurociencia y nos encantaría que fueran en compañía con Neurovita. Y bueno, pues animarte para que sigamos trabajando juntos y pues de nuevo pues agradecerte de parte de la Universidad ICEP, de parte de nuestro director general y de parte de todo el equipo de México, Colombia y bueno, y toda Latinoamérica por acompañarnos nuevamente en una masterclass esta vez hablando de este tema tan interesante y además tan aplicado. Muchas gracias por eso. Claro que sí, Reni, no se te escucha el micrófono. Luego de las palabras de nuestro rector Rodrigo Riaño, vamos a iniciar con las preguntas. Prácticamente va a ser un repaso de todo lo que se brindó el día de hoy, pero como primera interrogante nos dice Raiza Martínez, si el cerebro trabaja de manera conjunta, ¿a qué se debe que unas personas sean más creativas que otras? Sí, interesantísimo. Fíjate, este es un tema súper llamativo porque inclusive uno podría pensar que una persona más inteligente debería tener un cerebro más grande. Y eso realmente no está comprobado así. El hecho de yo tener más masa cerebral, inclusive más neuronas, no está directamente relacionado con la inteligencia. Lo que está más relacionado con la inteligencia quizás sea la conectividad, el hecho de que yo conecte más esas neuronas. Entonces, cuando hablamos de creatividad y de lo individual de las personas, ojo, el cerebro es un órgano profundamente moldeable, es el órgano más moldeable. Desde que nacemos y desde antes de nacer, ya estamos generando actividad cerebral que está moldeando, que está generando conexiones en ciertos puntos, está desconectando neuronas en otros puntos, está destruyendo algunas neuronas, está fortaleciendo algunos circuitos y conexiones. Eso está pasando cada vez que un niño huele algo diferente, cada vez que un niño toca algo, cada vez que ve una letra, cada vez que la acarician, cada vez que habla, está generando conexiones. Y ese proceso no se termina a lo largo de nuestra vida. Cambia la dinámica, pero no se termina nunca.
Entonces, ojo con esto. Nosotros, cada uno de nosotros tiene un cerebro único, porque desde que nacimos, bueno, primero hay un elemento genético. O sea, claro que hay un elemento genético, hay personas que tienen más predisposición a las habilidades motoras, hay personas que tienen más predisposición a ciertas habilidades lingüísticas, eso es real, pero las experiencias que tenemos desde que nacemos van moldeando día a día, hora a hora nuestro cerebro. Entonces, si una persona es muy creativa, yo tengo que preguntarme, bueno, si puede haber un elemento genético y capaz que revisando su familia, sí, vaya, viene de una familia de artistas que siempre, sea donde sean, uno vivían en unas granjitas, otro vivían en una ciudad, pero siempre terminaban haciendo cosas creativas. Eso puede ser interesante y puede haber un elemento genético. Pero yo también tengo que preguntarme cómo fue la vida de esa persona, qué cosas estimuló, cómo jugaba, cómo leía, a qué se dedicaba, porque cada cosa que uno hace en la vida está moldeando el cerebro. Entonces, si uno ve eso desde ese punto de vista, es difícil imaginar que dos personas tengan un cerebro ni siquiera similar, o sea, la conectividad de sus circuitos es muy diferente. ¿Por qué hay personas más creativas que otras? Porque han vivido experiencias diferentes y porque por neuroplasticidad han moldeado su cerebro de manera diferente. Importante lo que decías específicamente de saber el bagaje de esta persona, porque uno de los comentarios que nos llegan es que específicamente en Venezuela para solucionar las situaciones difíciles deben ser muy creativas las personas. Y eso creo que lo podemos conectar a ello. Aparte, nos están preguntando o nos están diciendo si es cierto o si es mito que los niños cuando están fastidiados se inventan mucho o es parte de su proceso creativo. Repite la pregunta que se te cortó. Que si los niños, si es un mito, que si los niños cuando están fastidiados inventan mucho o es parte de su proceso creativo. Wow, la verdad no lo había dicho con estas palabras, pero está totalmente alineado con lo que dijimos. El momento de aburrimiento, en el momento de aburrimiento, pensemos que somos niños, en el momento que estamos aburridos, nuestra mente, le damos la oportunidad a nuestra mente para que divague más. Ya sabemos quién está por detrás de esto, está la red neuronal por defecto, por ejemplo. Y esa mente divagando es la mente que genera asociaciones. Entonces, ese niño que está aburrido en ese momento ve por primera vez que si él se montara en esa reja y de allí pasara a aquel árbol, podría agarrar aquel mango que está allá arriba. Y entonces vienen las locuras que nos desesperan de los chamos. Pero un chamo que tiene ocurrencias, un chamo que se mete en líos por tener demasiada creatividad, bueno, o sea, es un susto para nosotros, pero es muy positivo para su cerebro, sin duda. Otra de las preguntas es, ¿cuándo se activan los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la endorfina o la oxitocina? Estas personas pueden ser más creativas. Sí, aquí una salvedad. No, es difícil decir, o no deberíamos decir, que los transmisores se activan. O sea, en realidad se activan circuitos y las neuronas que están en esos circuitos utilizan uno u otro neurotransmisor para comunicar. Entonces, hay circuitos que se conoce que son dopaminérgicos, es decir, que utilizan la dopamina como neurotransmisor. Pero al cerebro no le interesa el neurotransmisor, ni la identidad del neurotransmisor, le interesa el circuito. Lo que pasa es que hay circuitos que están asociados a la conducta de sorpresa, y esos circuitos, por ejemplo, están mediados por neurotransmisores como la serotonina, por poner algo. Entonces uno dice, la sorpresa se asocia con la serotonina, pero no es el neurotransmisor, es el circuito cerebral. Esa parte a mí me gusta hacer el énfasis porque lo importante no es el neurotransmisor, es la actividad cerebral y qué zonas del cerebro se están activando. Como vimos, no hay una respuesta específica para cada uno de los neurotransmisores. Hay tanto que estudiar. En realidad, en neurociencia sabemos algunas cosas y la inmensa mayoría las desconocemos. Pero de lo que ya vimos, allí hay una pincelada. Hoy por hoy sabemos que justo antes de las respuestas creativas hay activación de circuitos de recompensa. Y también sabemos que los circuitos de recompensa, las neuronas de los circuitos de recompensa se comunican. Quien media esa comunicación normalmente es la dopamina como neurotransmisor. Así que allí tenemos una pincelada. La dopamina
puede ser un requisito importante, indispensable para que el proceso creativo se dé, porque genera placer en el cerebro cuando tenemos una respuesta creativa y eso nos ayuda a que repitamos la experiencia y nos mantengamos siendo creativos a futuro. Otro de los comentarios que nos envían y que creo que aquí sí vamos a incluir en las palabras que nos comentó hace rato Rodrigo es que la creatividad es algo fundamental que hay que potenciar hoy en día en la educación. Es importante, creo que ya como lo mencionabas a lo largo de la masterclass, fomentar ese niño interior, que eso sea el patrón de ayuda para que cada uno podamos hacer crecer o hacer desarrollar mucho mejor la creatividad que cada uno tenemos, por donde se mira, como lo mencionabas, de acuerdo a su bagaje, el fomentar que cada vez sean mejores. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que la creatividad es algo que hay que premiar. Así como el cerebro nos premia la creatividad, en el proceso educativo hay que premiar la creatividad. Hay que promover y cada vez que aparecen ideas creativas, cada vez que aparecen respuestas creativas, hay que tener la manera de premiarlo, de destacarlo, de valorarlo dentro del grupo. Porque cada vez que hacemos eso, estamos invitando a esa mente a crear nuevas asociaciones en el futuro y a ver las cosas de manera diferente, que es algo que necesitamos todos como seres humanos y que bastante falta en nuestra sociedad. Así es. Bueno, invitando o alargando la invitación que hizo Rodrigo a que te unas a nuestro equipo, a la parte de los tutores, de los profesores. Por acá llega otro comentario también que dice, muy interesante la charla y excelente información. Algo que siempre promuevo es justo ser curiosos y creativos y mantener esa visión de niño que bien comentaste a lo largo de esta charla. Otra persona envió que es interesante saber que la red neuronal por defecto, la asociada al pensamiento divagante, sea importante para la creatividad. Y por acá envían dos preguntas. La primera es, ¿cómo se podría compaginar la DMN con lo que Thomas Edison solía decir de que el genio es 99 transpiración y 1 inspiración? Y la segunda pregunta, que creo que la podemos contestar primero que esta, es si el cortisol disminuye la creatividad. Sí, pregunta interesantísima. Sí, realmente sí. Cuando hablamos de cortisol, hablamos de el cortisol como un indicador sanguíneo de estados de estrés. Y entonces la otra manera de hacer esa pregunta es, ¿el estrés reduce la creatividad? Y la respuesta es sí. Estados de alto estrés reducen la creatividad y las respuestas innovadoras. Hay bastantes estudios que de una u otra manera y con un otro modelo han demostrado eso. De hecho, cuando uno habla, por ejemplo, de neurociencia aplicada y habla, a mí me ha gustado en algunas ocasiones hablar de neuroliderazgo, uno dice, bueno, si tú quieres mejorar tus habilidades de liderazgo, también ser más creativo, también ser más innovador, tienes que buscar herramientas para reducir el estrés, tienes que buscar herramientas que te permitan relajarte. Esa parte es clave y estar claros en eso cambia inclusive la manera en la que interactuamos con los grupos. Es decir, un grupo que trabaja bajo presión y con un ritmo frenético y con mucho estrés, no significa que sea más creativo. Y los grupos de creativos, los grupos innovadores en las empresas exitosas, cada vez tienen un andamiaje mayor que les permite relajarse y que les permite distenderse y que les permite tener esos momentos de tranquilidad donde aflora la creatividad. Sobre la otra ahí voy pregunta, a hacer un comercial, Reni, perdóname, voy a hacer un comercial, porque es que ese tema lo abordamos dentro de un módulo que hace parte de nuestra maestría en Neuromanagement y Gestión del Talento, que es justo el módulo de neuroliderazgo, es donde se abordan precisamente esos temas y donde se habla justo por ejemplo, la necesidad de dejarle a las personas un tiempito para que piensen por fuera de la caja, es decir, no el 100% ahí en la mina, ¿no? Picando piedra, ¿no? Sino que también haya un espacio justo, pues, para que se active esa red neuronal por defecto y se puedan también pensar otras cosas. Sí, señor. Inclusive hay temas como el de las paradas activas, creo que le llaman, las pausas activas en los trabajos, que detrás de eso hay elementos que van en esa dirección. O sea, una persona
es más eficiente si logra detenerse en un momento dado y relajarse por un instante y pensar en algo diferente por un rato, que si trabaja continuo. Entonces, fíjate cómo va cambiando la dinámica para hacer los equipos más creativos y más eficientes cuando uno va mezclando eso y apalancándolo en la psicología, en la neurociencia, en la conducta humana, que es tan importante. Sobre la pregunta de cómo compaginar la actividad de la red neuronal por defecto con este principio tan poderoso de que el genio es 99% transpiración y 1% inspiración, como citaba Thomas Alva Edison, es muy interesante. Ese 1%, fíjate, si lo compaginamos, ese 1% es necesario de inspiración, pero lo que genera la neuroplasticidad en nuestro cerebro es la actividad constante. De hecho, no hay una manera más efectiva, demostrada al día de hoy, de generar neuroplasticidad que la repetición y el trabajo constante. Es más, si nos vamos a lo que hablábamos al principio, de que nosotros construimos nuestra creatividad a partir de los bloques de memorias, de recuerdos, de pensamientos pasados. Entonces, para yo tener una idea creativa hoy, primero tengo que haber acumulado años de aprendizaje, años de errores, años de experiencia. Entonces, sí, efectivamente, la creatividad es la pincelada final, pero el trabajo constante y continuo, físico, cerebral, mental, es crucial, es el grueso. Es decir, una mente que es creativa y no tiene experiencia, no tiene memoria, no tiene recuerdo, no se ha entrenado para aprovechar esa creatividad, pues va a ser mucho menos, por no decir prácticamente nada, que una mente que ha sido entrenada y que se ha entrenado constantemente en el tiempo. Excelente comentario. Freddy Dávila nos pregunta, nos dice, el concepto de cerebro triuno explicaba muy bien la toma de decisiones. Al ser un neuromito, ¿cómo se explicaría entonces este proceso? Sí, bueno, eso da tema para otra masterclass completa, ¿ok? Excelente. El tema de toma, de hecho, hay un tema que me apasiona muchísimo, que es el tema de toma de decisiones, que nos lleva directamente, por ejemplo, a la neuroeconomía, que es la parte de la neurociencia que estudia la toma de decisiones en el cerebro humano. ¿Ok? Y hay mecanismos para explicarlo. Una decisión depende de la atención que prestamos, luego de las emociones que colocamos de la colecta de información que nos llega, de las emociones que generamos, de las asociaciones, pero es posible explicarlo sin necesidad de amarrarse a la teoría, que no es teoría, en realidad es una hipótesis del cerebro T1, que en realidad no se corresponde con lo que sabemos hoy en día de cómo funciona nuestro cerebro. Y la última pregunta que tenemos por acá es si hay personas que pueden confundir el aburrimiento y el estrés como si fuera lo mismo. Sí, cuando hablábamos de tener tiempos disponibles, momentos de no tiempo, que lo llamamos así, no se refiere a estar de brazos cruzados pensando en lo que no estás haciendo, o pensando en lo que, bueno, voy a parar 10 minutos, pero luego tengo que enviar un correo y entonces estás pensando en el correo. Ese no es un momento de un no tiempo. A lo que llamamos aburrimiento es realmente al poder divagar, al poder reflexionar. Lo que ocurre, como decíamos hace un rato, cuando te estás duchando, entonces estás bañando, estás cantando, estás tarareando, qué sé yo, y pum, de repente se te ocurre algo que estás buscando. Ese momento en el que no estás haciendo nada, pero tampoco estás estresado, es importante. Y de hecho, si nos vamos al principio de la conversación, también vimos que las ondas lentas asociadas a momentos de tranquilidad y de calma y de ensoñación y de creatividad activa se correlacionan bastante con los momentos de pensamientos creativos. No así, cuando yo estoy profundamente estresado, por ejemplo, es difícil que tenga ese tipo de actividad cerebral que necesito. Así que no hay que confundirlo, son dos cosas diferentes. Y el estrés va en la dirección contraria, el estrés nos resta creatividad. Bueno, creo que por acá vamos a ir despidiendo, vamos a darle el paso entonces a nuestro rector para que diga las palabras de despedida e ir cerrando recordando que esta masterclass
próximamente va a estar compartida en nuestro canal de YouTube para que ustedes también puedan disfrutarla en caso de que hayan entrado tarde a la masterclass que comenzamos prácticamente a tiempo. Señor Rodrigo, ¿está preparado para su Gracias, despedida? por supuesto, siempre listos. Pues Reni, no, nuevamente mil gracias a ti y a todas las personas que se conectaron. Tuvimos por ahí un grupito arriba de los 12, 14, por ahí 15 personas y eso, que es un grupo suficiente para que de ahí sigamos haciendo difusión de estos temas, que espero que después de esta charlita, pues ahí en la charla del café o de la comida, de la cena de esta noche con sus familiares, con sus colegas, continúen hablando de este tema de neurociencias, que sepan que la Universidad ISEP de México es una universidad que también aborda este tema de la neurociencia enfocada a diferentes aspectos. Por un lado, el tema de la educación, por otro lado, el tema del management y de la gestión del talento. Entonces, también estamos interesados en estas áreas y de verdad que espero que próximamente podamos en conjunto con Neurovita e incluso con otras instituciones de Latinoamérica poderles proponer a ustedes también una oferta formativa en temas asociados con neurociencia, que lo hagamos en participación, ¿no? Por ejemplo, Neurovita y Universidad ISEP, Neuroaplicada de Colombia y Universidad ISEP, y así diferentes instituciones, y ahí vamos tejiendo poco a poco una red de interés también en este campo. Reni, mil gracias a todos los que se conectaron, mil gracias. Ismar, mil gracias a ti y a todo el equipo de comunicaciones. Y bueno, pues seguimos ahí adelante con todos nuestros eventos. Gracias por esta masterclass y bueno, va a estar grabada para que todos la sigan disfrutando. Chao, chao. Claro que sí. Recordamos las redes sociales de Reni Pacheco, @neuro.vita, igualmente en nuestras redes sociales, @Universidad ISEP, pueden encontrar los enlaces directos a sus redes para que ustedes puedan estarle preguntando. Por allí vi una pregunta de material de apoyo, entonces por allí Reni les puede estar compartiendo cualquier material que no se mencionó a lo largo de esta masterclass. Y como ya les comenté, a través de nuestro canal de YouTube, Universidad ISEP, próximamente nosotros vamos a estar también compartiendo esta masterclass para todos los que entraron y los que no pudieron también acompañarnos el día de hoy. Al final de esta grabación les va a aparecer una encuesta, los invitamos a que la contesten para nosotros comenzar de lleno el 2022 con cada una de estas programaciones especiales. Feliz noche a todos y gracias por acompañarnos.